Estamos en esta hermosa mañana. Los invito a usted para que usted escuche el mensaje y la profecía de la santa palabra de Dios a través de su servidor que estamos predicando este evangelio. La muerte entró por un hombre, y por un hombre entró la vida eterna. La santa palabra en el capítulo 5, versículo 12, nos enseña la santa palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, vino para salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios entregó su vida, y la palabra de Dios nos muestra el amor de Dios hacia el ser humano. Capítulo 5, 8 del libro de Romanos nos muestra el amor de Dios hacia la humanidad. Mas Dios, 5, 8 de Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se ha manifestado desde los tiempos antiguos. Él trajo palabras de vida. La palabra de Dios es vida. No tan solo produce vida, sino que la palabra de Dios trae sanidad, salvación, liberación, santificación. Son liberados los que están cautivos, rompe cadenas. La palabra de Dios, cuando Jehová descendió en el monte Sinaí, no trajo palabra de muerte, sino trajo palabra de vida. El plan de Dios no es destruir al ser humano, sino que el plan de Dios es, Él trae palabra, y palabra de vida para el ser humano. Esta palabra que descendió en el monte Sinaí, Jehová Dios, y habló con su siervo Moisés. Si usted lee el capítulo 20 del libro de Éxodo, usted va a encontrar la palabra de Dios, la ley de Dios, y que la ley de Dios, como la ley de los hombres, tanto como la ley del hombre y la ley de Dios, semejantes, pero que si nosotros, conforme a la palabra, nosotros, dice la Escritura, y la santa palabra lo dice claramente, porque cuando Jesús vino, no vino para traer condenación al ser humano. Nunca la palabra nos enseña de que Dios condena al ser humano. No, el plan de Dios es para salvación. El plan de Dios es para vida eterna. Pero ¿cómo es que el hombre es condenado? Y el hombre, ¿cómo es que es desechado? Si la palabra de Dios nos está enseñando de que Dios no vino a condenar al mundo. La palabra tiene la respuesta en el capítulo 3, versículo 16 del libro de San Juan. La palabra del Señor
nos enseña, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la palabra nos enseña en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, y escuche la palabra, jóvenes que me están escuchando, personas que están alrededor mío, el que en él cree, escuche, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, no es la palabra que te condena, es la palabra que ha hablado el Señor la que te va a condenar en el día final. Él vino para salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido es el hombre. Él vino para traer vida, para que el que está muerto, al escuchar la voz, la palabra, porque la palabra que se predica por fe. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios, por fe. Por gracia somos salvos. Está la palabra de Dios bien especificada. La palabra de Dios tiene un orden cronológico en el cual la palabra nos enseña que Jesús, el Hijo de Dios, y escuche la palabra nos enseña el que cree en el Hijo, bienaventurado, dice la palabra de Dios, los que sin ver creyeron, los que por fe, porque hay una promesa que le fue dada al profeta Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis. Le fue dada a Abraham, y Abraham, padre de la fe, porque todos los seres humanos que son de fe son hijos de Abraham. Pero a Abraham le fue dada la promesa que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Vemos cómo la profecía de la palabra de Dios han tenido cumplimiento. Isaías 52, Isaías 53, Isaías 66, Génesis capítulo 3, versículo 15, libro de Isaías capítulo 6, capítulo 9, vemos todas las profecías del libro de San Mateo. Estamos viendo la profecía, la palabra de Dios, que todo ha tenido cumplimiento en el plan divino de nuestro Señor Jehová Dios de los ejércitos, donde este plan de salvación, vida eterna a través de Jesús de Nazaret. Vemos cómo el plan divino se logra a través del mensaje y la profecía de la palabra de Dios, y en la última cena, en el último momento en que Jesús está con sus discípulos, en el capítulo 26, versículo 26 del libro de San Mateo, cuando Jesús está a un paso de culminar la redención del ser humano. Ya nuestro Señor, durante su ministerio, que inició a los 30 años y a los 33 años aproximadamente terminó su ministerio nuestro Señor. Pero durante su ministerio Él trajo palabras de vida. Señores, usted que me está escuchando, amigo, usted que está escuchando este mensaje, siempre Dios está interesado en que el ser humano escuche la palabra. Y la palabra que usted está escuchando trae palabra de vida al ser humano.
porque esta palabra produce vida. La palabra de Dios produce vida y vida en abundancia. No morirás. Está escrito en la palabra. Todo aquel que cree en la palabra no morirá para siempre, sino que el ser humano, conforme a la palabra de Dios, nos enseña que el Hijo de Dios viene el día y la hora cuando los que están en el sepulcro oirán la voz de Dios. El capítulo 12 del libro de Daniel nos enseña en el versículo 1, 2, 3 y 4 acerca, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para vida eterna. Yo he venido, dice el Señor, y he venido para dar vida, para que el que está muerto, para el que esté muerto, al oír la voz, al oír la palabra, pase de muerte a vida. Eso es lo que vino a ser el Hijo de Dios. Eso es lo que vino el Padre cuando descendió en el monte Sinaí para traer palabra de vida al ser humano. Al escuchar la palabra te va a producir vida. La palabra produce vida al ser humano. No morirás antes del tiempo estipulado por la palabra de Dios. Esta palabra que se predica a nivel mundial, y dice la santa palabra de Dios. Jesús vino para dar vida, y vino para dar vida en abundancia. Y dice la santa palabra de Dios: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y la escritura, en el capítulo 3, versículo 20 del libro de Apocalipsis, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está en la puerta. Pero ¿cuál es la puerta? El corazón. Él está afuera, no está dentro. Él no entra a la fuerza. Él está en la puerta, tocando el corazón del ser humano. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y una de las grandes promesas de Dios para el ser humano: vendremos yo y mi Padre y haremos morada en el corazón del ser humano que acepta su palabra, acepta que venga el reino de Dios en su vida y sean santificados para la gloria de Dios. Porque la palabra dicha por el siervo de Dios Pedro, dice la santa palabra en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos comprados a precio de sangre precioso. En el capítulo 26 de San Mateo, la palabra del Señor nos enseña que estaba Jesús en la última santa cena, que estaba celebrando la Pascua del Señor. Los judíos, el pueblo de Israel, tenía por costumbre cada año celebrar la Pascua. Y en esta ocasión estaba Jesús en la última santa cena celebrando la Pascua con sus discípulos. Pero ya había llegado el momento y Jesús le había dicho a sus discípulos que iba a ser entregado en manos de hombres pecadores. Y vemos que también Jesús anunció la traición de uno de sus discípulos que iba a ser entregado por uno de sus discípulos. Y cuando los discípulos escucharon a Jesús, se entristecieron. En el capítulo 26 dice la palabra en el versículo 22:
de que aquellos discípulos se entristecieron por la palabra de Jesús, cuando Él les declaró que uno de ellos iba a traicionar. Pero para ellos estaba vendados sus ojos y no pudieron entender el mensaje que Dios le estaba dando a sus discípulos. Pero aquella noche el Señor participaba de la última Santa Cena, y dice en el 26, y mientras comían, tomó el pan y lo partió y lo bendijo y dio a sus discípulos diciendo: comed, comed, este es mi cuerpo. Oh, dice la palabra del Señor, que el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Si la sangre de un ser humano haciendo una transfusión de sangre puede salvar la vida de otro ser humano, cuanto más la sangre de Cristo tiene poder para transformar la vida del ser humano, para levantar al caído, para levantar al pecador, para que el pecador se convierta y deje de hacer lo malo ante los ojos de Dios. La sangre, a través de una transfusión a otro ser humano que se está muriendo, le produce vida, vuelve nuevamente a tener vida. Y si la sangre de un hombre a otro ser humano salva la vida de aquel ser humano, cuanto más, gracias, cuanto más la sangre del Cordero de Dios, que fue derramada, y con su sangre en la cruz del Calvario, cada gota que derramaba en la tierra, cada lágrima estaba sembrando con sangre y con lágrima la salvación, esa semilla que produce al 100% la palabra de Dios. Y hoy el Señor está viendo el fruto de su aflicción. El que come de mi cuerpo, el que bebe de mi sangre, tiene vida eterna. Eso es lo que el Señor ha dado al ser humano, vida eterna. La palabra de Dios no condena. Es el ser humano que se condena a sí mismo, porque la palabra dice: por cuanto no han creído. La condenación viene al ser humano, y la paga del pecado produce muerte. El que está en pecado produce muerte, produce corrupción. Pero cuando el ser humano vive bajo el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu produce vida. Produce vida, y vida en abundancia. Su palabra nos enseña. Aquella noche el Señor estaba ministrando la Santa Cena. Estaba con su discípulo, y Jesús, conociendo los pensamientos de los hombres, le dijo a Judas: lo que vayas a hacer, Judas, hazlo pronto. Mientras comían y mientras Jesús impartía el pan, aquellos discípulos le preguntaron a Jesús, al Hijo de Dios, y le preguntaron, dice la Escritura, que cuando ellos se entristecieron por la palabra de Jesús, en el versículo 26-22, le dijeron: Señor, ¿quién es que te va a entregar? Y Jesús le dio una señal: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno fuera que ese hombre no hubiera nacido. Entonces Judas Iscariote le dijo a Jesús, con una tremenda hipocresía:
le dijo a Jesús si él era el que le había de entregar, y le dijo: Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Oh, Jesús de Nazaret iba a ser entregado en manos de hombres pecadores. Y está escrito en el libro 52 de Isaías, en el libro 53 de Isaías, el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y el capítulo 53, versículo 3, nos enseña el sacrificio de Cristo. El siervo de Dios, Daniel, en el capítulo 9, había profetizado en el pasado de que Jesús, a las 7 semanas, más 62 semanas, 69 semanas, por 7, 483 años, sería, conforme a la Escritura y como está escrito, 7 semanas, y a las 62 semanas sería quitada la vida al Mesías, al Hijo de Dios. Pero no tan solo estaba profetizado por Isaías, sino también en el Génesis capítulo 3, en la palabra de Dios, en el versículo 15, hablaba de la simiente de la mujer, y que de la simiente de la mujer nacería el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Emmanuel, lo que el ángel Gabriel había dicho con su palabra a María, que en ella nacería el Salvador, el Emmanuel, el Dios con nosotros, como está escrito en el capítulo 1, versículo 1 de la palabra de Dios, en el libro de San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo, dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 14, y este Verbo, ese Verbo y aquel Verbo fue hecho carne. Vino el Hijo de Dios y tomó esa forma humana y fue engendrada por el poder del Espíritu Santo de Dios en la matriz de María, porque Jesús venía para vencer el pecado. Estaba escrito en el capítulo 9 de Daniel. Y escuche lo que estaba escrito en el libro de Daniel, en el capítulo 9, dice la palabra de Dios que Jesús venía para poner fin, escuche, para terminar con la predicación, para poner fin al pecado, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Oh, cuando Jesús estaba siendo bautizado, Juan el profeta vio Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y cuando Jesús fue bautizado, se oyó la voz del Dios vivo de Israel, y la multitud oyó cuando aquel Dios todopoderoso confirmaba: este es mi Hijo amado. Y vino la unción del Espíritu de Dios como en forma de paloma sobre Jesús, el Hijo de Dios, y fue ungido el Santo de los Santos y empezó su ministerio predicando en el capítulo 4, versículo 17: arrepentidos. Arrepentidos. Jesús, el Hijo de Dios, inició su ministerio, habitó por Capernaum y vino en su mensaje por Neftalí, Zabulón, predicando arrepentidos, al igual que el siervo de Dios Juan el profeta en el capítulo 3 del libro de San Mateo. Venía Juan predicando, preparando el camino para el Hijo de Dios, para aquel que traía salvación, luz, esperanza, fe. Él vino para traer vida. La palabra es vida. La palabra produce salud, sanidad. Y el que no lo cree, la palabra de Dios nos lo muestra claramente en el Salmo 91, que el que habita
El abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Caerán 1000, caerán 10,000, mas a ti no llegará. Jehová es tu luz, Jehová es tu pastor, Jehová es tu entrada, es tu salida, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Pero usted tiene que creer en la palabra, porque si usted no cree, oh amigo mío, yo quiero decirte que los que son de fe son hijos de Abraham. Escuche la palabra. Escuche el mensaje y la profecía de la palabra de Dios. Había sido profetizado, y el libro de Isaías, nos enseña en el capítulo 52, en el versículo 14, el sacrificio de Jesús. Isaías nos profetizó en el pasado, profetizó acerca del nacimiento del Hijo de Dios. Profetizó la palabra, y la palabra que está profetizada en el capítulo 7, versículo 14, dice la profecía: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías profetizó en el capítulo 9, versículo 6, la deidad de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña, porque un niño no es nacido, no es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El Todopoderoso vino para traer vida. Aquel Emmanuel, aquel Dios Todopoderoso, estaba enviando a la tierra a su Hijo amado Jesucristo para traer vida al ser humano, para que el hombre que escuche la palabra encuentre la vida eterna, el camino, la verdad. Capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no tan solo está la promesa, sino que también está escrito en la palabra de Dios, y está escrito de que viene el día y la hora en que los que están en el sepulcro oirán la voz de Dios. En el capítulo 4, versículo 13 al versículo 18 de 1 Tesalonicenses, capítulo 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51. Daniel 12. Viene el día y la hora que los muertos escucharán la voz del Señor, porque Él prometió que el que cree en su palabra no morirá jamás, sino que duerme. Y los que están en el sepulcro, viene la hora, viene el día en que los muertos oirán la voz de Dios. Sus ovejas van a escuchar la voz de Dios. Dice el capítulo 12 de Daniel: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para vida eterna. De Corintios 15, 51, dice la palabra de Dios que será tocada la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No morirás, es la promesa del Señor. No morirás para siempre. Viene el día y la hora. El ser humano no fue creado para morir. El ser humano fue creado para vivir eternamente, para que el hombre tenga vida. El plan de Dios es salvar. El plan de Dios no es destruir, porque yo he venido para traer vida. Buscad mi rostro, dice Jehová. El que busque el rostro de Dios vivirá para siempre, por los siglos de los siglos, porque nuestro
nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, Él enviará en el capítulo 24, versículo 31, enviará a sus ángeles a los cuatro vientos de la tierra, enviará a sus ángeles para juntar a sus escogidos. Será como un abrir y cerrar de ojos, como el relámpago, será la venida del Hijo de Dios, y los que están en el sepulcro oirán su voz. Y entonces se cumplirá la palabra, se cumplirá el mensaje, se cumplirá la profecía. Se levantarán los muertos en Cristo, resucitarán primero. Habrá una generación de seres humanos que no verán la muerte. Hay seres humanos que no verán la muerte. Oh, dice la Escritura, seremos transformados de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles, de cuerpos inmortales a cuerpos, de cuerpos mortales a cuerpos inmortales, semejantes a los ángeles de Dios. Se terminará el aguijón de la muerte. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, porque el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y la profecía de la palabra de Dios dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Viene el día y viene la hora, viene ese día glorioso, viene el día glorioso, y está escrito en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, está escrita la reunión con Jesús de Nazaret. Viene esa reunión secreta con el Hijo de Dios. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios: seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Millones de seres humanos. Viene el día y la hora que a través de la noticia, a través del Facebook, a través del internet, se escuchará a nivel mundial diciendo: los seres humanos han desaparecido, millones de seres humanos, niños, mujeres. Oh, Cristo vino por su pueblo, Cristo viene, Cristo viene. Pero nada inmundo, nada que hace pecado entrará al reino de los cielos. Ni los borrachos, ni los incrédulos, ni los idólatras, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni la lesbiana. Todo lo que comete pecado, idolatría, fornicación, no entrará en el reino de Dios, porque en el reino de Dios no entrará nada sucio, nada que cometa inmundicia, sino solo entrarán al reino de Dios los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero de Dios. Solo los que han vivido una vida santa. Primera de Pedro, versículo 15, versículo 16. En su primera epístola dice la palabra de Dios, y nos enseña el libro de Pedro, que el ser humano tiene que ser santo a Jehová. Lo dice su palabra. Dice la palabra de Dios: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted no busca la santidad, si usted no busca el rostro de Dios, si usted persiste en el pecado, si usted persiste en la maldad, si usted persiste fumando droga, si usted persiste en el secuestro, si usted persiste robando, matando, asesinando, robando el ser humano, y usted si compra lo robado, también usted participa de la maldad del ser humano que mata y asesina a seres humanos. Y muchos hogares están llorando y tragándose sus lágrimas de sangre, ver a sus hijos muertos por manos de la delincuencia
iglesia organizada. Oh, yo quiero decirte, arrepiéntete y no sigas haciendo lo malo ante los ojos de Dios, porque no escaparás. No escaparás. Ningún ser humano va a escapar. Escapará de la ley del hombre, pero no de la ley de Dios. De la ley de Dios nadie va a escapar. Viene el día y viene la hora en los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Esta voz de Dios, del Hijo de Dios. Y se predica. Y se predica. Y hace más de 2000 años se está hablando de esta profecía, pero ya, señores, estamos ya a un paso de que se dé el arrebato de la iglesia. El ser humano va a ser arrebatado, los hijos de Dios. Viene ese arrebato, la palabra de Dios nos lo muestra claramente. Si ya se cumplió Isaías 52, si ya se cumplió Isaías 53, si ya se cumplió el libro de Génesis capítulo 3, 15, si ya se cumplió el capítulo 12 de Génesis, si ya se cumplió el capítulo 7 del libro de Isaías, si ya se cumplió el capítulo 9 del libro de Isaías, si ya se cumplió el capítulo 66 de Isaías, si ya se cumplió el capítulo 24, 32 de San Mateo, si ya se cumplió la muerte y crucifixión de Jesús en el capítulo 26, 27, 28 del libro de San Mateo, si ya se cumplió la palabra, se va a cumplir el arrebato de la iglesia. Nuestra reunión con Cristo es el secreto, en un abrir, en un cerrar, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados en la nube para recibir al Señor en los aires. Y después que venga el arrebato de la iglesia, entrará la última semana de Daniel, la semana 70, y vendrá el gobierno del anticristo. Nadie podrá comprar, nadie podrá vender si no tiene la marca de la bestia, y su número es 666. Cristo viene. Cristo viene. Están cumpliendo las profecías. El río Éufrates, el capítulo 16, 12 del libro de Apocalipsis. Ya el río Éufrates, profetizado en la palabra de Dios. En la palabra de Dios habla que el río Éufrates se iba a secar. Señores, si yo le miento, usted tiene el derecho de venirme a decir, usted es un mentiroso, pero en pleno siglo XXI el río Éufrates se está secando, porque por ese río donde se está secando subirán 200 millones de seres humanos que van a ir a destruir a Jerusalén. No hay otro día como el día de Jacob, y Jacob es la nación de Israel. Cristo viene, señores. Estamos viendo a Estados Unidos, estamos viendo Rusia, estamos viendo Ucrania, estamos viendo China. Señores, las naciones se están preparando para una guerra a nivel mundial. Cristo viene. Ya en pleno siglo XXI, Rusia se está preparando para destruir, invadir a Ucrania. La China con armamentos nucleares, con armamentos de destrucción masiva. No están haciendo armamentos para sembrar frijol, para sembrar arroz. La palabra de Dios nos enseña de una tercera guerra mundial. El mismo hombre va a destruir el mismo hombre. La ciencia avanzó y está profetizado en el capítulo 12 que la ciencia aumentaría, y vemos en pleno siglo XXI misiles con GPS. Hoy podemos ver que
que ya hay drones. Hoy podemos ver cómo la ciencia avanzó y esta misma ciencia va a destruir a todo ser humano sobre la paz de la tierra, y la palabra de Dios nos enseña que la tierra quedará vacía. 24:1 del libro de Isaías. La tierra quedará vacía, no habrá árboles, no habrá peces, no habrá niños, todo lo va a destruir el mismo hombre. El mismo hombre va a destruir lo que Dios no puso en sus manos. Sobre la obra de sus manos lo puso, y el mismo hombre va a destruir a la raza humana. El mismo hombre va a hacer autodestrucción masiva. Porque el hombre, porque la ambición, porque la codicia, porque el poder, y hemos visto en el pasado la guerra, una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, donde Estados Unidos arrojó una bomba sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki. Oh, amigo mío, la guerra que viene hoy en pleno siglo XXI, una guerra bacteriológica. Los seres humanos morirán. Morirá todo vestigio sobre la paz de la tierra. Se está anunciando. Pero siempre Dios nunca hará nada sin advertirle al ser humano lo que piensa hacer. Él cuando iba... Oh, se acabó. Oh, gloria.